las entidades asociadas de energías renovables que nos acompañan, SER, nombre bonito, primer gremio que tiene un nombre bonito. Funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, representantes de la comunidad Wayuu, Betsy Liliana González y Yaletsi González, los medios de comunicación que están por aquí y en general a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Este es un tema del que he hablado mucho en los últimos años. Me han dicho hasta loco por plantear este tipo de temas. No hace mucho empiezan a generalizarse, a discutirse ya como parte del debate público. En general hay mucha desinformación, muchísima ignorancia en el fondo alrededor de una circunstancia que es hoy el peor problema de la humanidad. Muchos intereses encontrados, porque al ser el principal problema de la humanidad provoca el máximo de tensión social, política y económica. Determinará la historia que vamos a vivir en las próximas 2 décadas, que va a ser una historia muy intensa a escala global. No se puede hacer ningún tipo de cálculo si no se tiene este prisma de lo que significa la crisis climática. Para mucha gente es un problema de la naturaleza, marginal, unos vientos más fuertes que antes, unas inundaciones, algo que puede ser pasajero. Para muchísima gente se puede solucionar fácilmente como en una especie de religiosidad nueva, en donde ya no se pone una vela a la Virgen o a un santo determinado, o en otras religiones rezar ciertas frases de un libro sagrado, sino que se le reza a la tecnología. La tecnología se ha convertido muy ideológicamente, muy ilusoriamente, en una especie de fetiche que puede solucionar los problemas. Creemos que habrá el inventor, que ya los grandes capitales podrán construir una solución, olvidando que cada vez que profundizamos en los métodos tecnológicos se van creando más y más problemas, porque la tecnología no es más que un instrumento y en realidad detrás de la tecnología lo que hay son relaciones sociales, relaciones de poder, que son las que determinan la calidad y la profundidad de los problemas o de sus posibles soluciones. Pero hablar en este término ya sería hablar de política. Y este es un tema político, no es un tema tecnológico. Nos equivocamos si lo abordamos exclusivamente desde la perspectiva tecnológica. Es eminente y profundamente político. No hay un tema más político que este de la crisis climática a nivel global. Me extendería en una conferencia que no es la pertinente aquí, explicando el porqué. Pero lo dejo en pocas frases y solo como inquietudes, ya habrá oportunidades. Porque la crisis climática tiene una causa que no es como se propone en muchos medios de información, en muchas discusiones generales y superficiales. A veces se dice la crisis climática es culpa de la humanidad. Eso no es cierto. La mayoría de la humanidad no expide más CO2 a la atmósfera que lo que expedían los romanos, los griegos o nuestras tribus precolombinas hace miles de años. Ahí no está la culpa. Hay quienes piensan es que entramos a una nueva era geológica en donde el ser humano en general cambia las condiciones como nunca antes había sucedido de la etapa geológica del planeta. Le llaman antropoceno. Tampoco es cierto. No es el ser humano, es un sistema económico. Y eso es diferente, es un sistema de poder. Y ahí el problema.
es que la acumulación de gases de efecto invernadero, que es como se le llama a una serie de moléculas químicas que cada vez más existen en la atmósfera y que tienen la propiedad química y física de concentrar el calor del sol, no por un día, sino por 200 años, algunas por 3.000, algunas por 10.000 años, que se arrojan a la atmósfera ya no de manera natural como hace millones de años, sino que las arroja un sistema económico. Hace 2 siglos, algo así. Se mide a través, los científicos, de las cortezas, de los hielos, de los troncos de árboles milenarios, se puede medir con relativamente precisión y siempre da lo mismo. El crecimiento exponencial comienza hace 2 siglos. Luego no era antes, no era el ser humano, no eran las culturas anteriores, cualesquiera que hayan sido. Es un sistema específico que está entre nosotros en nuestra historia hace 2 siglos. Se le puede llamar que desde la revolución industrial, pero entonces, ¿qué produjo la revolución industrial? El capitalismo. Es esa la causa. Y ahí el problema político es acumular capital, es decir, acumular ganancia de una manera específica que tiene que ver con producir más. Ese sistema económico equipara riqueza con trabajo y el trabajo con la producción. Para producir cada vez más, para ganar más, hay que consumir cada vez más. Y se va formando como un huracán que los economistas del siglo XIX llamaban acumulación ampliada del capital. Primero en un rincón del planeta, Inglaterra, y ahora en todo el planeta Tierra. Primero eran unas cuantas mercancías, ahora ni es incontable la cantidad de mercancías. Pero cada vez tiene que ser más. Esa es su lógica. Mientras exista ese sistema, su lógica es ampliar la ganancia porque su motor es la ganancia y para ello hay que mantener la productividad y para ello entonces hay que producir más, consumir más. Producir más y consumir más cada vez por cada unidad de tiempo trabajado implica 2 condiciones centrales. Conocimiento, necesitamos conocer más para que cada máquina haga que la gente que trabaje produzca más por cada unidad de tiempo. Y energía. Y aquí el problema fundamental, que no está en el conocimiento, sino en la energía. La energía desde hace 2 siglos que se usa para ese huracán que se mueva cada vez más ampliamente y cada vez más intensamente y ampliamente, que es la acumulación de capital, es lo fósil, el carbón. Por eso la revolución industrial comienza con la máquina de vapor. El vapor es agua evaporada, perdonen la redundancia, pero para hacerlo hay que echarle carbón. No es que ahí se conoció el carbón, eso hace miles de años se conoce, sino que ahí se necesitó el carbón. Después fue el petróleo, pero el petróleo es igual que el carbón. Es una molécula química que tiene una C, carbono. Cuando se mete en la gran maquinaria productiva, ese carbono se transforma y se vuelve un gas efecto invernadero, que es el clásico con que contamos ahora, con que hacemos esta nueva contabilidad, que es el CO2. Acumulado en la atmósfera, concentra el sol, el calor, se calienta cada vez más la superficie de la Tierra. Ese calentamiento que pareciera, aunque ya es visible, sensible, evapora grandes cantidades de agua a nivel planetario, derrite grandes cantidades de agua a nivel planetario. Esas grandes nubes de vapor, al moverse con los vientos, producen cada vez más huracanes, el mar alza, etcétera, una serie de condiciones que es lo que se llama la crisis climática. ¿Cuál es el problema de la crisis climática?
aquí viene una discusión política, y es que nos podemos adaptar al comienzo, pero no después. Podemos subirnos un poquito más y no estar al nivel del mar, podemos volver a construir las casas que arrasó un huracán, podemos, gastando cada vez más dinero que no tenemos, salvar los damnificados de las inundaciones, como acaba de pasar, podemos pasar a fugias, pueblos empiezan a generar éxodos, porque se acabó el agua, van hacia donde está el agua, como siempre, allá donde está el agua está el poder, y entonces empiezan a encerrarlos, empiezan a cambiar la política, el miedo al extranjero, el miedo a la pérdida del confort, va construyendo las mismas condiciones a partir del miedo de la derechización de la política. La Europa democrática empieza a cambiar, empiezan a aparecer una serie de locos gobernando, pero ni siquiera ahí está lo peor. Lo peor está en lo invisible, lo acabamos de vivir, en que las cadenas de la vida se transforman porque su equilibrio estaba a un nivel de temperatura en el mundo. Y el cambio produce que cadenas de la vida desaparecen o se transforman en su contrario. Se vuelven profundamente ofensivas. Y el ser humano o cualquier especie de las grandes especies no necesita sino que un hilo de la camisa, de la cadena de la vida se rompa para que se produzcan millones de muertos, decenas, centenares, la enfermedad, la epidemia. Lo que dicen los científicos es que la crisis climática, profundizándose, quiebra de tal manera la cadena de la vida que se acaba. Luego, la crisis climática puede acabar la humanidad, y no en 1000 años, en décadas. Y ahí el problema. Por eso es que se reúnen todos los presidentes del mundo a ver qué se hace. Cada año, yo fui ya a una de esas reuniones, la COP20, ya no me acuerdo, de Egipto. La próxima COP se hace en una de las capitales del petróleo. Allá van las petroleras y las carboneras a pedir que no aceleren porque se acaba el negocio y entramos al mundo del conflicto, de los intereses económicos, políticos, nacionales, etcétera, que están alrededor de la solución o la profundización del problema peor que ha existido sobre la humanidad. Estamos viviendo los principios de los tiempos de la extinción. Y obviamente qué intensa se va a volver la política en los años que están por vivir. De hecho, se quebró el paradigma de la modernidad. ¿Cuál era el paradigma de la modernidad? El progreso. La sensación de que nuestros hijos o nosotros, en la medida en que avanzaba el tiempo, íbamos a recorrer una especie de flecha ascendente y permanente que llamamos progreso. Hoy nadie podría hacer esa flecha. Hoy cualquiera que se acerque al tema de la crisis climática entenderá que sus hijos vivirán peor que él y que sus nietos vivirán peor aún que sus hijos, porque son los tiempos de la extinción de la humanidad. A eso le llaman Apocalipsis religiosamente, porque es el último libro de la Biblia, que a mí me encantaba leer, entre otros, en la cárcel, pero es exactamente eso, Apocalipsis, si no actuamos. Y la acción es política, y complejísima porque es global, y mucho más compleja porque tiene que ver con los cambios del poder mundial. Bien dicen algunos de mis críticos que Colombia no lo puede solucionar. Sí, Colombia no lo puede solucionar. Solo se soluciona si cambia el capitalismo, y hay toda una discusión de si puede cambiar o hay que superarlo. Pero no en un siglo, sino ya.
porque el cronómetro va en contra. ¿Por qué va en contra? No es porque no podamos aguantar otros 2 grados centígrados en promedio de incremento, o 3, sino porque según la ciencia, esos 2 ya cambian de tal manera. Vamos a ponernos, no en el caso de Barranquilla, sino Bogotá, la capital. ¿De dónde viene el agua de Bogotá? ¿De dónde viene el agua del río Magdalena que está aquí cerca? Pues de los páramos de Colombia. Es una confluencia muy importante de nuestro planeta, en donde el vapor que sale de las copas de los árboles de la selva amazónica, imagínense cuánto vapor, y el vapor que sale del océano Pacífico, se juntan en la cordillera, por el lado occidental, por el lado oriental, allí están los páramos, y las maticas que están allí vuelven ese vapor agua líquida. Y esas son nuestras aguas. Ese es todo el agua que va por el río Magdalena, aquí cerca. ¿Y qué le pasa a las maticas en el páramo si cambia la temperatura? Van los científicos, examinan, nosotros no sabríamos, yo no sabría qué pasaría. Resulta que en los páramos la temperatura es el doble de lo que crece la temperatura en la superficie. Luego, si en el mundo superficial creció 2, en el páramo creció 4. Si en el mundo superficial creció 3, en el páramo creció 6. ¿Qué le pasa a la vegetación? Se muere. Y entonces, ¿dónde está el que recoge el agua líquida de la nube que pasa en la cordillera? Peligro, eso le llaman los estrés hídrico, peligro de agotamiento del agua líquida. ¿Qué dicen esos científicos? Si proyecto eso en modelos, así como hacen complejos las universidades más importantes del mundo, modelos de computador, calculando en el tiempo si es 1, si es 2, si es 4, si es 6. Pues si no hacemos nada, el cálculo de los científicos para el año 2070 es que Colombia es inhabitable. Imagínense lo que va a pasar con nuestros hijos, porque yo no estaré en el 2070, pero mi hijo o mi nieto, los de todos nosotros aquí, si lo que está marcando la ciencia, si no hacemos nada, es que este país se vuelve inhabitable. Nos lo cuenta Caracol, RCN, lo podemos encontrar como información, ¿no? Si yo lo digo, alguien dirá mañana, ese Petro se volvió, ese Petro es un apocalíptico, incendiario, no sé qué. Y después se encuentra en el artículo científico, pero ya no se le hace caso. Porque nosotros vivimos la inercia, no quisiéramos ponernos a pensar en esa realidad. Los más jóvenes lo hacen, muchísimos jóvenes han decidido no tener hijos, imagínense, y hasta se operan. A mí nunca se me hubiera ocurrido eso en mi cabeza, y sucede. Un porcentaje cada vez más amplio de la juventud negándose a que sus hijos aparezcan, existan, porque saben que viene. Bueno, hay opción, obviamente, pero la opción implica cambios muy importantes, sobre todo en los centros del poder. Y ustedes están un poco metidos en ese tema de la solución. Lo que pasa es que miramos a veces muy ideológicamente la solución, ideológicamente ilusoriamente. Y nos vamos metiendo en una serie de problemas que, como la tecnología, que es lo que convoca este evento, que a veces nos hacen perder la perspectiva política. Y entonces voy a discutirlo con ustedes, ya que me invitaron a este evento. Aquí todos sabemos que hay que construir una economía descarbonizada, porque el problema está en la economía, no en el ser humano en sí mismo. El problema no es del campesino, ni es
de las negritudes que están en el Pacífico, ni de las comunidades indígenas, ni de los pobres que están en las grandes ciudades de nuestro país o del mundo. El problema está en la economía dominante, ahí está el problema. Cuando se habla de que esa economía dominante tiene que transformarse en una economía descarbonizada, estamos apuntando al problema. Todavía superficialmente, pero es ahí. Hay que construir una economía descarbonizada, es decir, sin carbón. Esa economía descarbonizada son fábricas, es cómo se cultiva la tierra, cómo se produce, porque la base de la riqueza es la producción. Entonces entramos a algo que se había censurado en todas las facultades de economía, no solo de Colombia, sino del mundo. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el modo de producción? Esa palabra, modo de producción, quizás muchos de ustedes pues la escucharon antes o quizás nunca. Modo de producir significa que la humanidad ha tenido diversos modos de producción, que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Pues este modo de producción no puede ser porque nos mata. El modo de producción que tenemos, una manera de relacionarnos para producir las mercancías, trabajadores asalariados, empresarios, máquinas, una lógica que es producir cada vez más para ganar más, mercado y cada vez extender más el mercado para poder crecer las ganancias, etcétera, un modo de producción. Ese modo de producción, si se basa en una energía y en unos materiales que tienen la C, obligatoriamente calientan más el planeta y nos acercan a nuestra extinción. Entonces hay que cambiar el modo de producción. Tan fácil. Bueno, pues ahí viene el problema. No es un problema solamente tecnológico, es un problema de relaciones sociales y de poder. Lo vamos a poner ahora en estos ejemplos y trato de aterrizar a lo que ustedes han venido. Pues sí, descarbonizar entonces, lograr que la agricultura no tenga elementos basados en el carbón y el petróleo, lograr que la industria haga lo mismo, lograr que nuestra movilidad haga lo mismo, implica otra energía, es simple, tecnológica y matemáticamente es simple. La energía no puede ser ni carbón ni petróleo, ni gas. La energía tiene que ser, como ustedes llaman, limpia o renovable, energías limpias, no, renovables, limpia. Es decir, que no use la molécula, el átomo C en las moléculas. Hasta ahí fácil. Pregunta, ¿y las grandes industrias petroleras se quedan calladas? ¿Por buena voluntad se transforman? ¿O empiezan a pagar publicidad en la prensa para que la gente no se dé cuenta de la gravedad de seguir consumiendo el petróleo y el carbón? Pregunta, ¿y las grandes carboneras? Pregunta más concreta para nuestro país, ¿y si nuestro 60% de exportaciones se basa en petróleo y carbón? ¿Qué hacemos nosotros? No, Petro, que entonces eso es por ahí en 50 años y una transición racional y no sé qué. Sí, nos van a comprar el carbón dentro de 50 años, dentro de 30, dentro de 20. Nos van a comprar el petróleo en el 2030, que ya estamos en 2023. Nos estamos acondicionando para el cambio económico profundo que implica que unos capitales y unas empresas ya no puedan seguir ahí, que no podamos vivir de eso. Si nos lo planteáramos en Venezuela sería aún peor. Y entonces lo hacemos, transitamos o hacemos lo del avestruz y esperamos que venga el huracán. Problemas políticos, no son tecnológicos simplemente. Y si el Estado vive de las regalías y la clase política colombiana le encantan las regalías y su manejo municipal,
porque de ahí no solamente salen los dineros para hacer una calle en un municipio, sino la financiación de todo el sistema político comprando votos. Entonces les va a gustar que se acaben las regalías del petróleo y del carbón, o va a intentar prorrogarlas. Y si intenta prorrogarlas, nos vamos a preparar a la nueva economía descarbonizada. Problemas políticos. La clase media alta intensiva en el consumo de carbón querrá dejar ese tipo de consumo, o se opondrá como una fuerza política y social a lo que se llama una economía descarbonizada. Solo plantéense una pregunta: dentro de la economía descarbonizada no es válido usar un carro, ni siquiera eléctrico, porque la producción de carros eléctricos multiplicada por una palabra que generalmente no aparece en los análisis, que es el volumen, genera más energía, genera más emisiones de CO2 que lo que una pequeña cantidad de carros en gasolina podían emitir. Son soluciones que nos demandan es otro tipo de sociedad. Resulta que nos tendríamos que mover en tren eléctrico, resulta que nos tendríamos que mover en metros eléctricos, resulta que nos tendríamos que mover en tranvías eléctricos. Planteen en Barranquilla si se puede transformar una troncal de buses diésel en una troncal de tranvía. Uno diría es un problema tecnológico, hasta fácil, tranvía es más bonito que el bus. Pregúntenle a Peñalosa eso. Pero no solo al individuo, a la sociedad que se mueve detrás de él y que vota. Pregunten si dejaríamos los carros. Candidato que proponga eso, pierde. ¿Cómo? ¿Que vamos a perder, dejar de usar mi carro? No me va a subir en un bus, me va a subir en un tren. Pregunten si nuestra capacidad de inversión pequeña, pero que existe, se ha dedicado a hacer vías férreas o se ha dedicado a hacer grandes carreteras para carros. ¿No pensaron cuando escogieron en que había una crisis climática? ¿Que teníamos que prepararnos? Botando nuestra poca cantidad de dinero comparativamente con países como Estados Unidos o China, en lo que no se puede usar más. Preguntas que son políticas, no solamente tecnológicas. Vamos hacia una parte de esa economía descarbonizada que es fundamental. Si no hay transición energética, no hay economía descarbonizada. No es lo mismo. Ojo, no es lo mismo. La transición energética es una partecita fundamental de un componente muchísimo más grande que tiene que ver con la construcción de una economía descarbonizada, que es una parte fundamental de un componente todavía más grande que se llama adaptación a la crisis climática. Esos tres núcleos es lo que configura todo el desarrollo de una acción política planificada de una sociedad a escala global, mundial, más importante en Estados Unidos que si lo hacemos en Colombia. Si Estados Unidos y China no lo hacen, se acabó la humanidad. Si Colombia lo hace y Sudáfrica lo hace, pero ellos no salvamos nada. Somos marginales. Si ellos lo hacen y nosotros no lo hacemos, nos quedamos como tantas veces en la historia mundial por fuera. Así de simple. Entonces, así en nosotros no haya la capacidad de solucionar el problema a escala mundial, lo cierto es que si nosotros no lo hacemos y nos quedamos en la vieja economía fósil y ellos sí, y la humanidad sigue viva, pues nosotros nos quedamos como si hubiéramos sido feudales frente al capitalismo desarrollado. Otra vez, atrás, en la retaguardia, no en la vanguardia de la humanidad. Entonces veamos dentro de esos círculos, el más pequeño
determinante la transición energética, que es lo que los convoca a ustedes aquí. Pero es un círculo apenas del total y no es un problema exclusivamente tecnológico, sino político. Veamos el tema en Colombia. Nosotros tenemos 18 gigas de capacidad de energía eléctrica. El 60% de eso sale del agua. Y 6 gigas salen, o sea, más o menos el 30% sale de las termos, varias aquí cerca. Y el 0,0000 no sé qué, del viento. Y hay un 0, no me acuerdo, 6, 7, 0, no llega ni al 1 de una giga de el sol. El agua es relativamente limpia, aunque los embalses generan gas metano, que es 23 veces más poderoso que el CO2, sobre todo en el momento de su construcción, del llenado de los embalses. No somos un país de energías muy sucias, no estamos tan mal comparativamente, pero si nosotros queremos hacer una transición energética, tendríamos que mirar por lo menos dos factores numéricos. Las 6 gigas de capacidad de generación de energía eléctrica que son termos se deberían transformar ya. Un plan de transformación a 4 o 5 años máximo. Las actuales. Pero el crecimiento de la demanda, como bien ustedes dijeron, hace que tengamos que tener un crecimiento de la oferta, o sea, más generación, y esa más generación debe ser exclusivamente limpia. Luego, yo puedo planificar cuánto me va a crecer la demanda, más o menos, se puede. La UME hace eso. Y entonces, no, ya no son 6 gigas, porque es lo que tengo que transformar de lo que hay, sino que además lo que viene, por lo menos en 4 años yo iría a otras 2 gigas, entonces tengo que generar 8 gigas de energía limpia, nueva, le llaman no convencional, 8, pero la que tengo instalada solo es 0,8. El país no ha hecho el esfuerzo. Claro, alguien diría, en el gobierno de Petro que sí ha hablado de este asunto, eso sí se va a hacer. Tampoco, porque hay que transformar la cabeza y el sistema. Y aquí viene el problema, que no es tecnológico. ¿Cómo hago yo para reemplazar estas 6 gigas que son de unas empresas privadas que se llaman termo de gas, termo de carbón, termos de diésel, termos de gas, ¿cierto? De gas. Aquí se ha preguntado mucho la sociedad sobre por qué tan altas las tarifas. Entonces, porque es que es más cara una termo de gas que una termo que una hidroeléctrica. Es más cara. Esa termo de gas, ¿a cómo compra el gas? Discusión en la prensa, es que se está acabando el gas, Petro, hay que explorar más gas. No vaya a importar el gas de Venezuela, no sea chavista. ¿Sabemos que estamos importando gas? ¿Le han contado a la sociedad colombiana que estamos importando gas? Y que estamos importando gas al precio internacional, que se ha disparado terriblemente por la guerra de Ucrania y Rusia, porque allá está buena parte del gas del mundo. ¿Sabemos quién importa el gas? ¿Sabemos cuál es el contrato por el cual se permite muy cerca de esta ciudad un barco parqueado importando gas? ¿Sabemos cuántas utilidades se han hecho con ese hecho? Que eleva la tarifa a toda la sociedad colombiana, porque ese es el sistema tarifario de nuestro modelo energético, pero enriquece a un señor que la prensa nunca menciona,
porque es dueño de un periódico. Sabemos esas cosas, que la prohibición que se nos establece de tipo político, no legal, de importar gas porque nos perdemos la soberanía energética y no sé qué, sí se está haciendo desde hace varios años, importando un gas, pero que no es del vecino, sino que viene de otro lado en barco, que es muchísimo más caro, pero que se mantiene ese negocio porque hay una ganancia que llega a $1.000 millones que pagan los usuarios de la energía eléctrica. Poder, relaciones sociales, no tecnología. Que entonces Petro quiere volver eso sol y no gas, pues se acaba el negocio. Entramos en el choque político. ¿Cómo es la estructura del negocio de la energía eléctrica en Colombia que no nos está permitiendo pasar a una transición energética limpia? Por ejemplo, si yo le pregunto a la UNME cuánta energía se va a producir nueva en este gobierno, me puede decir quizás, por lo que vi en un papel, 2 gigas. Me puede decir eso, compañero. Pero entonces, 2 gigas, así toda fuera energía limpia, no vamos a hacer la transición energética en este año, en este gobierno, porque yo tengo que reemplazar 6 gigas de termos. Claro, si yo solo crezco en 2 limpias y no en 6, pues las empresas de las termos siguen ganándose un billete. ¿Y por qué yo prefiero las termos y no las posibilidades de la energía limpia? Porque hay unos intereses económicos concretos que cooptan el Estado. Y entonces Petro ha hecho unos discursos bonitos, pero en la práctica no hay transición, que es un poco la lógica de la política colombiana. Si yo no produzco en este gobierno más de 6 gigas de energía limpia, no hay transición. Es mentiras lo que estoy diciendo. Si el aparato de funcionarios no está caminando mental y prácticamente hacia generar, a que en Colombia se pueda generar más de 6 gigas de energía limpia, estamos manteniendo las termos y por tanto las altas tasas de energía y por tanto a la sociedad colombiana pagando los costos para que unas personas que son dueñas de esos termos ganen. No es solo lo técnico, es lo político. Es lo político. Aún podría profundizar este análisis que tiene que ver con ustedes, porque ustedes ya dirán, bueno, si Petro logra mover el Estado para que sean 6 gigas de energías limpias, pues se nos abrió el panorama, porque yo puedo meterme ahí, sabemos hacer las granjas solares, sabemos hacer los parques eólicos, hay que hacer las redes de transmisión, ahí no te entendí mucho, pero hay que hacer las redes de transmisión si son parques y granjas. ¿Cómo es la cosa? A ver, veamos, ¿tecnología o política? Si son grandes granjas, que no las puedo hacer yo como persona, ni una familia, ni una comunidad, que tiene que ser un gran capital invertido, tal como se invierte en hacer una hidroeléctrica o en hacer una termo, hay que tener millones de dólares, 200 millones de dólares, 300, etcétera, dependiendo de la magnitud y por tanto la magnitud de la generación. Pues esa energía hay que sacarla, ¿cierto?, para venderla, y la manera de sacar esa energía para venderla hoy por hoy es un cable de luz, de energía eléctrica. ¿Se tiende el cable o no se tiende? Decisión del Estado y a veces de la gente cuando se trata de comunidades indígenas y afrocolombianas, la consulta previa. A ver, si yo prefiero
que la energía en Colombia, porque hay unos intereses, y hablé solo de una importación que genera una utilidad de $1.000 millones, pero hablemos del petróleo, que generaría muchas más utilidades. Si yo quiero ese mundo o estoy interesado en ese mundo del capital fósil, ¿doy los permisos? Escribo, sí, permito la granja, o niego los permisos si no los doy. Y después Petro llega y regaña, bueno, pero al otro día tiene otros problemas, entonces se le va a olvidar y el permiso queda guardado en el escritorio esperando. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años y el gran granjero solar pues se aburre y se va. Y si se va, entonces ¿dónde tenemos que generar energía? Pues toca pedirle a alguien que haga una termo y toca explorar más gas y toca sacar más petróleo y entonces vamos de cabecita enterrándonos en una economía vieja de la cual hay que superar. Y así el Estado va poniendo, a veces no por la ley, sino por la costumbre y la mentalidad, a veces por la corrupción, porque no dar un permiso y dejar pasar los meses y los años hace que se pague por el permiso. Y vamos generando una maquinaria paquidérmica que no permite la transición, o que la demora de tal manera que el cronómetro de la vida, de lo que hablé al principio, nos llegó y nos fregó. Entonces hay que modificar la mentalidad incluso de la administración pública para garantizar la transición energética. Ahora, eso va a tener intereses en contra. Si somos 6 generadores y vendemos la energía para toda la sociedad colombiana a un precio que nos permita ganar, vamos a permitir que 1 millón de hogares colombianos pongan en sus tejados energía, paneles solares, para que ellos mismos generen su propia energía. Perdemos el mercado, se nos acaba el negocio. Pero que a esas familias les va a salir gratis casi la energía. Y hasta pueden poner una fabriquita ahí y la moto, si es eléctrica, la enchufan y ya no tienen que gastar todos los días en gasolina. El mundo que podría ser de la economía descarbonizada. No, pero entonces el negocio, el mercado de la generación de la energía eléctrica en Colombia, ¿qué? Pues es que la transición energética significa transformar completamente esas cosas. Hasta pensar que no hay mercado. Vamos a La Guajira, en el caso concreto que ustedes mostraron. Es que la ciencia dice que donde más sol cae es La Guajira, al año. Paradójicamente, en una extraña combinación, en donde el segundo lugar del mundo, en donde los vientos son rápidos y permanentes, condición básica para la energía eólica más eficaz. O sea, sol y viento. En La Guajira, uno de los lugares del mundo más portentosos para generar energías limpias. Los cálculos que hacen, nosotros tenemos 18 gigas, allá solo con energías limpias se podrían producir 25 gigas más. Colombia toda podría producir 65 gigas de energías limpias. Si nosotros lanzamos entonces esa gran capacidad de La Guajira para energía limpia que se extiende un tanto al Cesar, entonces, ¿cómo la sacamos de ahí? Cables. Yo podría llevarme un cable de esos hasta aquí, Barranquilla. Y aquí hay agua, el río Magdalena, y hay un puerto. Si yo cojo esa energía limpia y pongo una campana de electrólisis del agua y separo la molécula entre oxígeno y hidrógeno, tengo exactamente hidrógeno verde, que es una de las energías limpias que la tecnología ha puesto al servicio de la humanidad. ¿Sería caro o sería barato en el mundo? Estudios.
la cuarta tarifa más barata del mundo. Es decir, y el hidrógeno verde que se puede licuar se puede meter en barcos. Es decir, que nos podríamos convertir en grandes exportadores de hidrógeno verde usando energía limpia de La Guajira traída a Barranquilla, que no está nada lejos. ¿Vamos a cambiar la exportación de carbón por exportación de hidrógeno verde? Pues alguien fácil dirá, no, ambas cosas. No es ambas cosas, no tiene las mismas consecuencias, no tiene el mismo futuro. Si yo amarro el territorio a sacar el carbón, me tiro el territorio y van a dejar de comprarme el carbón, porque si no, la humanidad perece. El efecto carbón sobre La Guajira sería lo mismo que el efecto energía limpia sobre La Guajira, con su gran capacidad de generación, que también por una paradoja geológica, entonces La Guajira tiene la mina de carbón más grande, es decir, capital fósil, y tiene las capacidades de la energía limpia de las más grandes del mundo en sol y viento, y podría reemplazar el carbón. Es decir, hacer exactamente lo que necesita la humanidad en esa proporción. Y además traerla aquí, hacer hidrógeno verde y llevarlo a Europa o Estados Unidos fuera de nuestro propio consumo y reemplazar nuestro gas por hidrógeno verde. ¿Quién gana y quién pierde? El Cerrejón tiene un dueño, es una multinacional poderosísima, que menos mal está queriendo abandonar el negocio, pero si abandona, si nosotros tenemos el reemplazo, se hunde buena parte de nuestra economía. ¿Quién es el dueño del sol y del viento? La multinacional no es. ¿Quién podría tener derecho sobre el sol y sobre el viento en La Guajira? Aquí las compañeras dirían nosotras, la comunidad de Guayú, territorio indígena. Claro, el sol no es de ellos, pero el sol es cuando cae sobre la superficie. El modelo energético colombiano, y me atrevo un poco a contestarte, el modelo energético colombiano puede permitir que ahora, en vez de ser la multinacional del petróleo, del carbón, no nos metamos todavía con el petróleo, la gran beneficiaria de las exportaciones de Colombia, ahora sean las comunidades guayú las que pudieran poner esas granjas solares en su propio territorio y vender esa energía a un cable para que venga aquí. ¿No cambia completamente el esquema del negocio? Tú dijiste, es que es muy alto el 6%. Yo sé algo de esa discusión. Estás pensando como si fueses la multinacional del carbón, que diría, no me suban el impuesto, no me suban. ¿Cómo así que me quitan la regalía que yo deducía del impuesto de renta? Discusión que hubo en la reforma tributaria, llevada por los carboneros y los petroleros, que además pusieron la demanda en el Consejo de Estado esperando que les fallen, o no, en la Corte Constitucional esperando que le fallen a favor y nos quiten la mitad de la reforma tributaria. Pero esa misma mentalidad hay que usarla en la energía limpia. Si el sol y el viento en donde es mejor es territorio indígena, o cambiamos el esquema. En lugar de pensar cómo uso yo eso al menor costo posible, yo diría hay que plantearse una alianza con las comunidades guayú. Y el modelo se vuelve diferente. Es decir, que parte de la riqueza generada a partir de la generación de energía limpia tendría que ir a unos propietarios legítimos del sol y del viento, que no es el gran patriarca suizo que es el dueño del Cerrejón. En realidad no es un patriarca, son miles de ciudadanos suizos, sino que es las comunidades guayú de Colombia. Esto podríamos volverlo en otro territorio y nos daría otros mapas, pero es similar.
¿Permitimos eso en la normatividad? ¿O restringimos eso para que ellos no sean copropietarios de la generación eléctrica? Alguien diría, bueno, Petro, deja a los Guayú ahí tranquilos, ahora habla de los paneles solares en los techos. Ustedes sabían que las fórmulas existentes para tarifas ante el hecho de que se tiene que poner un contador que mide lo que entra en energía y lo que sale en energía cuando se trata de un techo solar, que no lo tiene cualquier otra. Por ejemplo, aquí no, solo mide la entrada, si no hay paneles solares. Pues cobran la entrada, ¿cierto? Porque el mercado está hecho es para poner contadores que entra, otro vende de afuera y hay que pagar la factura, que en Barranquilla es carísima. Pues resulta que si hay paneles solares, el panel solar genera para la casa, no tiene que medirlo. No se lo vende ninguna empresa, me genera en mi techo que está expuesto al sol. Yo pagué los paneles, no tengo por qué pagar. La empresa va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues tú tienes que poder vender también la energía, porque si tienes un techo muy grande y necesitas menos, puedes vender. Como la comunidad Guayú podría vender energía. Entonces el contador tiene que tener entrada como es normal y salida. Pero si la fórmula tarifaria, en vez de pagarle a la familia por la salida de energía, es porque se vuelve generadora, le cobra, pues acabó el negocio para la familia. Eso se llama cobro de energía reactiva. Claro, queda uno viendo, y además en letra chiquitica como en todas las facturas, por ahí queda uno fregado. Las cuentas no dan. Resulta que no es barato poner paneles solares, no solo por lo que valen ellos, sino que tampoco saldría barato la generación de energía eléctrica porque nos están cobrando el que saquemos energía a la red. ¿Quién se inventó esa fórmula así? Unos funcionarios. ¿Y por qué? Para que la gente no haga eso. Es decir, para que millones de familias en Colombia no pongan paneles solares, no les salga el negocio. Y si no paneles solares, se resguardó el mercado, el actualmente existente, que es un mercado viejo para una economía vieja que no está a la altura de lo que se llama avanzar a pasos rápidos hacia una economía descarbonizada. Eso existe no en el gobierno de Duque, que existió, ni allá más atrás, ni echamos la culpa porque mucho de esto ni existía en discusiones. Eso existe incluso ahora. Si todas estas cosas se meten en el Congreso, se meten por funcionarios, se guardan los papeles, los cables de La Guajira no han podido salir, no están. ¿Cómo así que toda esa riqueza que podría ser de las comunidades Guayú no puede transmitirse porque no hay un cable de energía eléctrica? ¿Y dónde está el cable? No, que le dimos el contrato a la empresa de energía de Bogotá. Y va uno allá al gerente de la empresa de energía de Bogotá, bueno, hermano, ¿qué pasa que no está el cable? Si no, se nos viene el niño. No, hermano, es que yo tengo que hacer consultas indígenas y son 200 y pico. Y bueno, ya llevo como 195, me quedan 5, pero esas 5 me están cobrando medio ojo de la cara. Y entonces yo no puedo, no se ha aceptado, no hay cable. Es decir, que alguna parte de la comunidad Guayú ha sido seducida a partir del dinero rápido a no poner un cable que podría hacer que todas las comunidades Guayú pudieran generar energía solar y ganar un billete, no digo inmenso, pero podría garantizar la comida, podría garantizar que hubiera agua potable, podría garantizar las condiciones mínimas de dignidad de los seres humanos, sino que los niños se nos estén muriendo por miles. Entonces, ¿cómo es posible que nos estemos suicidando? Porque si se hace ese cable, cambia el mercado de la energía eléctrica en Colombia.
Cambia incluso el mercado de la distribución de la energía eléctrica en el Caribe. No me voy a meter más a Honduras porque a lo mejor ustedes están con ellos, pero cambian las cosas, cambian las relaciones de producción, cambian las relaciones sociales, cambia el poder. No es lo mismo el poder si el dueño de la riqueza se llama el dueño del carbón, a si el dueño de la riqueza se llama el dueño del sol y del viento. No es lo mismo, no es un problema simplemente tecnológico o incluso racional desde el punto de vista de por qué tenemos que transitar a energías limpias, que ya explicamos al comienzo y ustedes saben, sino que es el cambio de relaciones de poder en Colombia, en un territorio específico que se llama La Guajira, pero también en un territorio específico que se llama el Caribe y también en un territorio específico que se llama Colombia. Un empresario ayer, y voy a terminar porque este tema pues me atrae mucho, no me acuerdo el nombre, publicaba en La República, el diario, Colombia puede ser una Arabia Saudita en energías limpias. ¡Pah! Dio en el clavo. Yo lo había dicho en mis discursos, pero como lo digo yo no es tan cierto si lo dice un gran empresario del mundo. Pues América del Sur es la región con mayor capacidad de energías limpias de todo el planeta. No solamente tenemos la capacidad de la energía, sino los minerales de las energías limpias, el litio, el cobre y otros. Juntamos esas dos cosas y tenemos la base de la industrialización descarbonizada. América del Sur, le decía a Biden, y lo he repetido varias veces, y cruzamos los cables eléctricos en una gran red americana, desde la Patagonia hasta Alaska, vendemos la energía limpia que ustedes necesitan para descarbonizar una de las grandes economías del mundo, emisoras, la primera o la segunda. Luego aportamos, oigan, aportaríamos en algo estratégico, no solo para tener unos dineros, sino para salvar la vida de la humanidad. América del Sur, el continente relegado, el que no lo dejan hablar casi en los escenarios mundiales, el rincón más desigual socialmente del planeta, el de los niveles casi más altos de pobreza, en donde no se inventa, en donde no hay creación, la región de la más baja productividad del mundo. Podemos salvar la vida de la existencia humana simplemente si permitimos que las capacidades naturales de generación de energía limpia se puedan verificar, cambiando completamente nuestros modelos y nuestros esquemas políticos, nuestra propia mentalidad. Un poder que podría descarbonizar la economía de los Estados Unidos, porque allá echan el chorro de CO2 y aquí tenemos la esponja, la selva, y tenemos la solución para que ellos dejen de emitir el chorro: la generación de energías limpias. El potencial de esto en 10 años, 20 años, 30, que es nuestro máximo escenario temporal, es inmensísimo. Solo se necesita el chip del cambio político, porque el tecnológico existe. La unidad, la integración, la planificación, la mentalidad de que nos toca ir a ese rumbo. Lo que dijo el empresario no es una locura. El empresario suizo, creo. Colombia puede ser la Arabia Saudita de las energías limpias. Y lo que dijimos nosotros tampoco es una mentira. Entonces, Colombia puede ser potencia mundial de la vida. Y ustedes pueden ayudarnos y en muchísimo a que esto se vuelva una realidad. Bueno, gracias, muy amables por escucharme.